Primera historia. La brujería de mi novia. Historia real, testimonio real. Hace 2 meses terminé una relación con una chica que le gustaba el tema de la magia, demonología, esoterismo y todas las prácticas en lo oculto. Nunca le dije nada pues pensaba que era entretenimiento al igual que a mí me gustan las películas de comedia y terror. Vanessa era una mujer excepcional, la verdad no me podía quejar, éramos un equipo, hacíamos todos los deberes de la casa juntos, yo cocinaba y ella limpiaba los platos, nos apoyábamos mutuamente en nuestros proyectos. Era muy dulce y por si fuera poco. Era muy hermosa, siempre se preocupaba por verse arreglada para mí, pero tenía un grave problema, era excesivamente celosa, me celaba de mi familia y de mis amistades a tal grado que cuando los quería ver, lo hacía a escondidas. Con el tiempo me fue absorbiendo más y más hasta el punto de que comencé a perder a todos a mi alrededor. Mi familia me dejó de llamar, solo me escribía mi mamá para saber cómo estaba. Hablé con Vanessa sobre eso y prometió que cambiaría, pero solo fue de mal en peor. Llegó el día en el cual ya no aguanté más esta situación y terminamos. Recogí mis cosas y me fui a la casa de mis padres, intentó detenerme de muchas formas pero no lo permití. Ella quiso manipularme con el típico discurso de pareja arrepentida. Yo te amo, prometo cambiar, por favor no me dejes. Pero no cedí y al no funcionar se fue a lo físico, me tomó con todas sus fuerzas para que no saliera de donde vivíamos, pero estaba muy harto de todo y como pude me la quité de encima procurando no lastimarla. Después de eso llegó el acoso, llegaba a la casa de mis padres, a la de mis amigos, y la gota que derramó el vaso, fue que llegó a mi trabajo y montó un espectáculo, lo cual ocasionó que casi me despidieran. Después del terrible enfrentamiento no me llamó ni me buscó más, pero desde entonces no he podido dormir en la noche. Sufro horribles pesadillas, siento como si alguien se subiera a mi cama. En una ocasión sentí que me jalaron los pies, mientras estaba acostado y en otra, que alguien me hacía caricias en la cabeza cuando dormía, al despertar, no había nadie. A veces, también escucho una voz aguda debajo de mi cama, y otras ocasiones mueven la cama como si hubiese un terremoto. Por esa razón prefiero dormir un rato de día. A los días me despidieron de mi trabajo y no he logrado conseguir uno nuevo, no he tenido ánimos, energía, ni siquiera para salir a divertirme, etc. La verdad también he descuidado mucho el aseo de mi habitación y mi madre se molestó por el estado en el que se encontraba que me ayudó a limpiarlo. Inesperadamente, al mover la cama, para limpiar por debajo, encontramos un muñeco bastante grotesco. Estaba amarrado con un hilo rojo y con unos alfileres clavados por todos lados. Mi madre insistió en llamar a un sacerdote para que pudiera bendecir la casa y quemar el muñeco. Pero solo le dije que lo quemara ella, sinceramente no creía en eso, pensaba que eran supersticiones. Sabía que había sido obra de Vanessa, quería llamarle y reclamarle amenazándola que la denunciaría, pero no lo hice porque tenía tiempo sin fastidiarme, pensaba que si lo hacía insistiría de nuevo. Una noche pasó algo que me mantuvo en vela hasta el punto de tenerme que quedar en el cuarto de mis padres como si fuera un niño pequeño. Mi cuarto se encuentra en el segundo piso de mi casa, estaba tranquilo jugando con mi consola de videojuegos, cuando de repente sentí un escalofrío y una horrible sensación de estar siendo observado. No le presté mucha importancia y salí de mi habitación a la cocina por algo de comer. Eran las 2:27 de la madrugada y al volver al cuarto vi algo que me dejó completamente helado. Vanessa estaba asomada por la ventana de mi cuarto, pero lo hacía de una manera escalofriante. Ella estaba de cabeza como si colgara de los pies, tenía una aterradora mueca de burla y sus ojos estaban blancos. Al ver mi reacción nerviosa, ella comenzó a reír y se dejó caer desde el segundo piso. Me asomé rápidamente por la ventana y vi un enorme pájaro negro que levantó sus alas y voló perdiéndose en la oscura noche. Esa noche no pude dormir y temprano del día siguiente salí a confrontarla al departamento en donde vivíamos, pero me enteré de algo que les juro no he podido superar. Cabe mencionar que después de que terminé con ella, la bloqueé de todas las redes sociales, bloqueé también a su familia para no tener ningún tipo de contacto, y como no tenemos amigos en común hizo más fácil la incomunicación. En fin, de lo que me enteré fue que Vanessa se había suicidado hace semanas atrás, por eso es por lo que no supe más de ella. Según me contó la señora que nos rentaba el apartamento, se cortó las venas y con esa sangre dibujó símbolos en el piso y en las paredes hasta que cayó desangrada, se enteraron de su muerte por la putrefacción del cadáver, pues a los días impregnó todo el piso y el apartamento de arriba. Realmente me siento muy mal e impactado por la triste noticia, no he podido dormir y sé que no podré hacerlo pues su espíritu sigue conmigo, lo sé porque ahora la he visto varias veces. Segunda historia. La marca de la bruja.
Esta historia me la contó mi abuelita y mi mamá. Dicen que cuando yo era una bebé recién nacida, aproximadamente de una semana, vivíamos en un pueblo de Veracruz, ya que mi papá quería que naciera en su pueblo natal. En el pueblo siempre se han escuchado historias de brujas y de cómo supuestamente ellas se llevan a los bebés recién nacidos. Mi padre nunca creyó en esos rumores, así que no le tomaban mucha importancia. Una noche mientras todos dormían, mi mamá dice que de la nada se despertó, al sentir un extraño presentimiento, era como si algo malo estuviera sucediendo y por lo mismo estaba sudando del miedo. Lo primero que hizo fue ir a revisarme, y cuando llegó a la cuna se quedó totalmente impactada al verme. Ella no sabe si fue su imaginación o si realmente estaba pasando, pero dice que mi cuerpo estaba levitando a pocos centímetros de la cuna. Obviamente, mi madre se asustó tanto, que desesperada comenzó a mover y a gritarle a mi papá, pero él jamás reaccionó. Entonces, corrió hacia el cuarto de mi abuela e intentó despertarla y aunque tardó mucho en reaccionar por suerte logró despertarla, era muy extraño que ni mi papá, ni mi abuela reaccionaran rápido. En el momento que mi abuela se despertó estaba desconcertada, y comenzaron a escucharse unos gruñidos muy fuertes provenientes a la entrada de la casa y afuera de las ventanas. Las dos se asustaron mucho y mi mamá desesperada le contaba a mi abuela lo que había sucedido conmigo. Al instante mi abuela empezó a rezar, pero aún así los gruñidos no paraban, le dijo a mi mamá que por ningún motivo me dejara sola porque una bruja quería entrar a la casa para llevarme. Al escuchar eso mi mamá muy asustada corrió al cuarto y me tomó entre sus brazos, mientras que mi abuela rezaba y colocaba tijeras cruzadas en varias partes de la casa. Se quedaron despiertas toda la noche, y en ningún momento mi papá se despertó aunque hicieran mucho escándalo. Mi abuela dice que la bruja seguramente le hizo algo para que mi mamá estuviera desprotegida y pudiera llevarme más fácil. Dicen que en toda la noche escucharon los gruñidos, pisadas e incluso risas en el techo, hasta que finalmente amaneció y los escalofriantes ruidos acabaron. Cuando mi papá despertó, mi abuela y mi mamá le contaron todo lo que había sucedido y aunque mi papá estaba impresionado seguía muy escéptico, hasta que mi mamá decidió cambiarme la ropita y se percataron que en todo mi cuerpo tenía enormes moretones. Mi abuela les dijo que la bruja había marcado mi cuerpo y que iba a regresar por mí si no me bautizaban. Desde entonces, mis padres se asustaron tanto, que decidieron irse del pueblo para irnos a vivir a la Ciudad de México, donde al poco tiempo me bautizaron. Sin embargo, las cosas no terminaron pues al año se repitió la misma historia con mi hermana. Dice mi abuela que las brujas nos siguieron desde Veracruz para reclamarme y al no poderlo intentó con mi hermana. Con mi hermana sucedió un poco diferente. En ese entonces yo tenía 1 año y dice mi mamá que yo siempre fui muy sensible a esos sucesos sobrenaturales, ya que yo en ningún momento quería separarme de mi hermana. En las noches despertaba a mi mamá diciéndole que una mujer nos observaba por la ventana desde afuera, y en una ocasión cuando mi mamá se despertó sintiendo el mismo presentimiento, escuchó los mismos ruidos de aquella ocasión. Así que hizo lo mismo de la última vez, y a la mañana siguiente recurrimos a la iglesia para que un padre fuera a la casa a rociar agua bendita. Las cosas se calmaron un poco, pero al día siguiente mi mamá se percató que mi hermana tenía también varios moretones en todo su cuerpo, que decidió bautizarla lo más pronto posible. Actualmente tengo 20 años, y sé que ya ha pasado mucho tiempo, pero a veces me despierto de la nada en las noches con un mal presentimiento de que esa cosa sigue allá afuera esperando hacerme daño. Por esto me da miedo tener hijos, tengo miedo de que la bruja regrese y se los lleve por venganza, por no poderlo hacer conmigo hace muchos años. Tercera historia. La promesa. Uno de los obreros fue a abrir la puerta con la llave, pero Andrés lo apartó y dijo: «Deja que yo la voy a abrir, siempre quise hacer esto», y abrió la puerta de una enérgica patada hacia atrás. Andrés el Demoledor. Victoreó uno de sus compañeros, ese era su apodo y su oficio, la compañía para la que trabajaba iba a demoler aquella casa. Entraron y miraron alrededor antes de demoler la casa con maquinaria pesada, debían quitar de su interior todo lo que pudiera tener valor. Generalmente solo podían hacerse de la instalación eléctrica, de las aberturas, algunas losas de baño, más la casa en cuestión estaba completamente amueblada, lo que era extraño. No se llevaron nada y los muebles parecen antiguos, observó uno de los compañeros de Andrés, mientras tocaba uno de los muebles. Estos ricos se dan el lujo de abandonar cosas así, dijo Alejandro. Bueno, vamos a ver cómo cargamos estos armatostes. Pero qué cosa más horrible, exclamó pronto uno. Todos se volvieron hacia él.
Estaba mirando un gran armario, y en su interior, tras un vidrio, había una muñeca antigua que tenía una expresión aterradora en la cara, mezcla de mirada maligna y sonrisa aterradora. ¡Válgame, Dios! ¡Qué muñeca más fea!, opinó Andrés y empezó a bromear. Era la hija de Drácula. No, tal vez antes la usaban para curar el hipo, jajaja. En las cosas que gastan los ricos, no se puede creer. Miren sus ojos, los movió. Cuando Andrés dijo eso, los otros, que reían ruidosamente, callaron de golpe y se apartaron. Todos habían visto lo mismo. Permanecieron en silencio un momento, mirando fijamente la horripilante muñeca, hasta que Andrés dijo: no pasa nada, sus ojos deben ser como canicas, se deben mover fácilmente. Tal vez fue por nuestras pisadas. O se aflojaron por la humedad o algo así. Que alguien traiga una bolsa o una caja. La metemos ahí y después la llevamos, que probablemente valga algo, si los que vivían aquí la tenían. Uno de los obreros apareció luego con un saco de tela. Andrés tuvo que forzar el armario, pues estaba cerrado. Cuando agarró a la muñeca resultó más pesada de lo que creía, la metió en el saco y la dejó en el rincón. Cuando cargaran las otras cosas la pondrían arriba. Mientras hacía eso, sus compañeros lo observaban con atención. La muñeca los había impresionado profundamente, pues al mover los ojos su mirada maligna había pasado por la de todos, aunque fue por un momento breve. Estaban cargando los muebles cuando una voz espeluznante, agria, profunda y aguda a la vez, gritó desde la otra habitación. Los voy a visitar una noche, cuando estén dormidos, aunque van a saber que estoy ahí, parada al lado de su cama, no van a poder hacer nada, no podrán moverse. Tijije. Y la voz cayó de pronto dejando a todos mudos de terror. Después se escucharon unos pasitos que se alejaban apresuradamente. Andrés miró hacia el saco, este estaba vacío. Cuando el terror los soltó un poco, se atrevieron a recorrer la casa, pero la muñeca ya no estaba. Cuarta historia. El niño sobrenatural. Eran tiempos difíciles para mi familia, ya que mi abuelo había enfermado muy feo, nada más estaba acostado y casi no quería comer, así que mi madre decidió que se quedara con nosotros en la casa mientras se recuperaba de su intervención. El ambiente en la casa se sentía muy pesado, pienso que por lo mismo que estábamos tristes por mi abuelo. En una ocasión, mi mamá propuso que cenáramos la familia en el patio para tener un poco de contacto con el exterior, entonces lo que hicimos fue colocar sillas para sentarnos en la orilla de una pequeña barda que usaríamos como mesa. Recuerdo que el patio estaba muy oscuro, lo único que nos alumbraba era un foco de la entrada que se encontraba a poca distancia de nosotros. Esa noche estaba volando mucho aire, lo que ocasionó que el pequeño portón de madera se abriera muy rápidamente azotándose contra la pared, y mi madre nos pidió a mi hermano y a mí que fuéramos a cerrarla, por lo que fuimos corriendo en forma de juego para ver quién ganaba. Cuando cerramos el portón, de mi lado izquierdo me sorprendí tanto al ver un niño de piel morena muy bonita, con cabello negro y abundantes chinos. Llevaba puesta una playera y short blanco, además parecía hacer un pequeño gesto de tristeza. El niño se nos quedó viendo a mi hermano y a mí y nos dijo: tu abuelo va a estar bien, cuídenlo mucho. Yo extraño al mío y ya tiene tiempo que no lo veo. Pero al momento de quererme mover y contestarle por alguna extraña razón no podía hacerlo, entonces bajé la mirada y me percaté claramente que el niño estaba flotando. No tenía piernas. Cuando me di cuenta de eso, estaba completamente asustada y volteé la mirada nuevamente hacia él y pude notar que una luz blanca destellaba detrás de él. A los segundos, cuando logré reaccionar, mi mamá nos estaba hablando, pero como si ya tuviera rato haciéndolo y no la hubiéramos escuchado, en ese momento volteé a verla y al regresar la mirada hacia el niño ya no estaba, había desaparecido por completo. Mi hermano y yo salimos corriendo muy asustados de ahí y cuando llegamos con mi mamá, ella estaba desconcertada, pues veía nuestras caras pálidas de terror. Yo aún no podía creer lo que había visto, ni siquiera podía hablar de la impresión, pero mi hermano le contó lo que había sucedido y exactamente coincidía con lo que yo vi. Esto lo menciono porque podrían pensar que lo había imaginado, pero ya es mucha coincidencia que los dos hayamos visto lo mismo. Mi mamá nos preguntaba que dónde estaba el niño, porque según ella nos había cuidado con su mirada desde que fuimos a cerrar el portón y que en ningún momento vio a uno. En ese momento, sorprendentemente mi abuelo se levantó por primera vez y salió al patio donde la familia estábamos y cuando mi mamá lo vio, quiso regresarlo a su cama pero mi abuelo le decía que ya se sentía mucho mejor. Nos dijo que en varias ocasiones había soñado con un niño que se hizo su amigo, y que en esta ocasión le dijo que se levantara de la cama ya que, cuando se despertara se iba a sentir mejor y tenía que caminar para estar más fuerte.
No sabemos si fue coincidencia, pero estoy segura de que era el mismo niño que mi hermano y yo habíamos visto. En realidad pienso que es el angelito de mi abuelo que lo protegió en todo momento. Nunca lo volvimos a ver, sin embargo pienso que él sigue ahí cuidando a mi familia. Con esta última, termina este video. Si les gustó esta pequeña recopilación, dejen su me gusta y suscríbanse. Gracias por su tiempo y hasta pronto. Atentamente, Ángel 2K3.